Bienvenidos mis amigos, mis hermanos, a este su canal. Hemos llegado al paso 47, felicitarte. Paso 47, estamos viendo en este bloque lo que es la hermenéutica y hoy vamos a ver, bueno, la recomendación es que si estás viendo primera vez este video, termina de ver el video hasta el final, seguro que va a ser de tu edificación, estoy 100% seguro, pero después te animo a que comiences desde el primer paso. Puedes ir viéndolo en paralelo, no hay ningún problema, suscríbete al canal. Deja tus comentarios. Estamos viendo en este bloque todo lo que es la hermenéutica, las reglas y normas para la correcta interpretación de la Biblia. Y en este segundo bloque, o en este paso 47, vamos a ver la hermenéutica general, la hermenéutica que lo ve en forma de bloques, en forma de interpretación en forma general. Ahora, esto no es un estudio, el estudio nos tomaría mucho tiempo, es solamente como un vuelo nada más que estamos haciendo, dando los conceptos principales, no estamos profundizando. Si algo capta tu atención, puedes después investigar, profundizar, pero trato de cubrir lo máximo que pueda de este tema, así que máxima atención para que no te pierdas ningún concepto, ningún punto importante. ¿Ya? Entonces la Biblia tendríamos que entender que tiene una doble autoría, ¿no? La autoría humana fue escrito por 40 hombres aproximadamente, diferentes oficios, en diferente tiempo, diferentes lugares geográficamente hablando, ya fueron escritos por hombres. No nos llegó mágicamente que alguien encontró unas tablas de oro en algún lugar extraño o fue entregado por un ángel misteriosamente en una cueva. No. Nos llegó a través de la inspiración de hombres inspirados directamente por Dios, ¿de acuerdo? Por eso que entendemos que tiene una doble autoría. La autoría humana, obviamente, pero no es como dice, ese es un libro meramente escrito por hombres, no. El autor de la Biblia o de las Sagradas Escrituras es el mismo Dios a través de la persona del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que estar claro. Uno de los métodos importantes o nos ayuda mucho a entender es el método histórico, gramático, cultural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Biblia no está en el vacío o en leyendas o ficción o mitos. Está basado en la historia. Está basado, menciona hombres de la historia universal, comprobable a través de la historia. ¿No? Nos habla de David, de Salomón, de este gran emperador Ciro, ¿no? Rey de Persia. Ahí habla de reyes de Judá, reyes de Israel. O sea, historia universal, ¿de acuerdo? Ese es un gran punto definitivamente a favor. O sea, está enmarcado dentro de la historia universal, de la historia del hombre. Sus lugares geográficamente son ubicables. Es más, después de 1000, 2000, 3000 años, aún algunos lugares conservan el mismo nombre, ¿de acuerdo? Entonces, es comprobable. Jerusalén, Israel, y muchos lugares más que se menciona en la Biblia. Corinto, Atenas, Grecia, todos esos lugares son comprobables. Antioquía, todos son comprobables geográficamente, ¿de acuerdo? Este es otro gran punto en relación a la Biblia, que es históricamente, escrito durante 1500 años, 1400 antes de Cristo, refiriéndonos hasta más o menos a los escritos de Moisés, ¿no? 1400 años, y 100 años después, el último libro que se escribe, que fue el libro de Apocalipsis, en el año 90, 90 y tantos, ¿no? Después de Cristo, obviamente, ¿no? Entonces, eso hace una sumatoria de más o menos de 1500 años. La arqueología nos ha ayudado mucho a lo largo de investigaciones, hombres ateos, hombres que se empecinaron en contradecir o demostrar que la Biblia no tiene razón o que no está fundado en la historia, se enrumbaron en unas empresas a buscar lugares solamente para contradecir la Biblia. Y muchos de estos hombres, arqueólogos, grandes hombres, hay un señor Wright por ahí, hay muchos hombres ateos en sus inicios, que en el tiempo de su investigación llegaron a comprobar cosas, ¿no? Llegaron a comprobar a través de la arqueología, la ciencia o investigaciones de la evidencia externa, entiéndase, evidencia interna, la que está en la propia Biblia, y la evidencia externa, la que está fuera de la Biblia. Estos hombres realmente llegaron a rendir su vida a Cristo, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Por eso que la ciencia no contradice
lo que Dios, porque Dios lo ha creado todo, mis hermanos. Lo único que hace la ciencia es confirmar lo que Dios ya ha dicho, ya ha hecho, obviamente. No se puede entonces comprobar otros escritos o leyendas o mitos, ¿no? No se pueden comprobar. En cambio, la Biblia está fundamentado, tiene credenciales históricas. Entonces, el cristianismo está basado en hechos históricos. Eso es importante en relación a este método. En relación a este método también influye o nos ayuda mucho la gramática, ¿no? La comunicación humana está sujeta a las leyes del lenguaje, de comunicación. Los hombres se comunicaron, escribieron a través de su propio lenguaje, a través de su propio idioma, a través de su propia personalidad, ¿de acuerdo? Muy, muy interesante. Dios hace cosas tan vívidas a través de los profetas que nos sorprende cuando uno se mete, se sumerge en el estudio bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender lo que el autor dijo con el lenguaje, no especular o hacerle decir al autor lo que no está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, los idiomas que se usaron fue en el Antiguo Testamento el hebreo y en el Nuevo Testamento el griego koiné o griego común, gracias a Alejandro Magno que estandarizó el griego, ¿no? Gracias a Alejandro Magno, fue este gran conquistador, este gran emperador. Él estandarizó el griego y eso fue un idioma que ayudó y por eso se escribió. Y en algunas partes tenemos también el idioma arameo. Ya encontramos arameo en un versículo en Génesis 31, 52, algo por ahí. En Esdras, en Jeremías, en Daniel encontramos algunos bloques en arameo. Bueno, en el Nuevo Testamento también, ¿no? Algunas expresiones del Señor Jesús que no fueron traducidas al griego, sino directamente en el idioma que lo dijo el Señor Jesús, talita cumi, a ti te digo, levántate, abba, ¿no? Abba, abba, ¿no? Que muchos por ahí dicen que es arameo también. Abba significa papá. Algunos predicadores, más que teólogos, algunos predicadores he escuchado que repiten lo que normalmente se escucha por ahí, que Abba significa decir papito, ¿no? Es como decir papi, papito. Es un término coloquial entre un hijo y un papá. Abba, ¿no? Papito. Pero ese es un error, mis hermanos, ¿ya? Ese es un error, ¿no? De acuerdo a los estudios más concienzudos, decimos Abba es padre o papá en todo caso, ¿ya? Es el trato formal entre un hijo y a su papá. Abba, padre, ¿de acuerdo? Ya no, eso es decir que papito, que es un término coloquial, nos podría llevar a una irreverencia. Ya, efata, y así podríamos mencionar otros términos en arameo. Entonces, ¿cuántos idiomas? 3 idiomas. ¿Cuántos hombres? 40 hombres aproximadamente, diferentes oficios, reyes, pastores, pescadores, etcétera, etcétera. Ya a través de 1500 años. Miren lo majestuoso de la escritura. Bueno, estamos viendo el punto de la gramática, ahora pasamos a ver el tema cultural. La cultura también nos ayuda a comprender la cosmovisión, cómo se veía el mundo o el entorno en ese momento. Eso nos ayuda a la cultura, ¿no? Cómo el sistema monetario, la estructura militar, el comercio. ¿Por qué habían romanos en Israel en la época del Señor Jesús, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué había ese odio? ¿Por qué había ese odio entre Simón, el cananista, y, por ejemplo, Mateo, que era un publicano, ¿no? ¿Por qué? Entender esa cosmovisión entre los discípulos o todo el estudio, cuando uno se hace, se tiene que ver todo ese entorno cultural, ¿no? La arquitectura, las clases sociales, los grupos religiosos, las prácticas agrícolas, los oficios, las bodas, los entierros, la geografía, las características del lugar. Eso nos ayuda en el tema cultural, ¿de acuerdo? Cultural. Entonces, estas son las 3 áreas que debemos cubrir al aplicar la hermenéutica cuando hacemos un exégesis, ¿ya? No es solamente leer o repetir lo que otro dice, hay que investigar. Hay libros maravillosos, mis hermanos. Gracias a Dios por estos grandes hombres, unos volúmenes muy, muy gruesos de unos libros de costumbres judías, en los tiempos del Señor Jesús, maravillosos libros de la gramática, maravillosos libros de la historia. Entonces es maravilloso, mis hermanos, gracias a Dios por la vida de estos hombres que dedicaron su vida y a nosotros ahora se nos hace más fácil hacer un estudio bíblico consciente, ¿ya?
Muy bien, seguimos avanzando, atentos, atentos, por favor, que estamos prácticamente corriendo, ¿ya? De las tres áreas anteriores ayudan a la interpretación literal. De ahí de arriba, la interpretación literal, ¿ya? Se dice que uno lee que es literal hasta que el autor explique o diga que es lo contrario, o sea que es una interpretación alegórica o está usando un lenguaje figurado. ¿Ya? Entonces, cuando nos acercamos a las escrituras, debemos hacerlo en una lectura formal, ¿no? De una forma, perdón, obvia, sencilla, directa, normal y natural. ¿Ya? No hay que alegorizar o meter cosas fantasiosas o que están en nuestro prejuicio. Yo me acerco con humildad a la escritura, al estudio bíblico. ¿Ya? Incluso me voy sin mis parámetros teológicos, sin mis parámetros de repente de mi denominación. Voy limpio a recibir lo que el Señor me quiere mostrar. ¿Ya? Porque a veces vamos a comprobar lo que nosotros ya creemos y buscamos y buscamos y buscamos y nosotros nos convencemos nosotros mismos. Y eso lo vimos en el paso anterior. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay personas, durante la historia ha habido personas, teólogos, para mí, teólogos entre comillas, teólogos alemanes, por ahí algunos holandeses del siglo pasado, de los años 50 más o menos, para adelante, sus seguidores, que decían que había mucho mito o cosas irreales en la relación a la escritura, ¿no? Que los milagros no eran así y trataron de crear una serie de cosas. Por ahí salió un término que lo dijo el señor Bullman, si no me acuerdo, por ahí lo pueden comentar, poner en los comentarios, por favor. Dijo la desmitologización de la Biblia, ¿no? O sea, quitarle lo mítico a la Biblia, ¿no? Y muchos quitaron o trataron de racionalizar los milagros, ¿no? Por ejemplo, uno por ahí que me acuerde decía, no, el Señor Jesús no estaba caminando sobre las aguas, sino que los discípulos que estaban en la barca y estaban un poco aturdidos por la tempestad, vieron al Señor Jesús que caminaba sobre las aguas, pero en realidad estaba caminando sobre la playa, ¿no? Sino que el efecto parecía que estaba caminando sobre las aguas. Entonces, explicaciones de esa manera que trataban de negar o contradecir, ¿no? Buscando a lo que se conoce como el Jesús histórico. Esto es un poquito de teología ya, pero es bueno que ustedes lo sepan cuando se metan al estudio bíblico, no se vayan a encontrar con estas personas y se estén tragando un sapo, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender estos teólogos, hay teólogos y teólogos. Esos son lo que se conocen los teólogos de la alta crítica, ¿no? Los teólogos de la alta crítica, estos se empecinan en contradecir alguna cosa. No, Daniel no lo escribió, no es profético porque Daniel lo escribió ya cuando las cosas pasaron, ¿no? Él ya sabía lo que había pasado, entonces en base a eso escribió. Bueno, eso es mentira, mi hermano. Otra cosa, a veces por ahí tengo un estudio de Marcos, muy interesante sobre Marcos, los 3 maestros que tuvo Marcos. Por ahí lo tengo acá en el canal en YouTube. O lo puedes buscar en YouTube si estás viendo en otra plataforma este estudio, en el cual se menciona a Marcos, a Juan Marcos, ¿no? Como autor del Evangelio según Marcos, ¿no? Y por ahí un hermanito o una hermanita, si mal no recuerdo, me dijo, no hermano, pero he leído por ahí que el autor no es Marcos, ¿no? Y de ahí vienen estos temas, ¿no? Que estos teólogos tratan de poner en duda, ¿no? No lo escribió Moisés, no Moisés escribió, no, Mateo se copió de otro, había un cuarto o una tercera fuente. Esta es la alta crítica, mis hermanos, meterse realmente complicar lo simple que es la evidencia interna y la evidencia externa. Bueno, hay lo que se conoce como la baja crítica también. En realidad no tienen relación, pero la baja crítica se refiere a la crítica textual, ¿ya? Perdón. A los manuscritos, a la historia, acercarse al término original. No, en realidad es el análisis de la propia palabra, ¿no? De la propia escritura. ¿Ya? La alta crítica es un tema y la baja crítica en relación a lo que es los manuscritos, dónde está en este manuscrito no está, en este sí está, en este se aumentó, se quitó. Eso se refiere a la baja crítica o la crítica textual. Mira, ahí lo estoy poniendo como para que usted, son temas amplios, mi hermano. miren el criterio que hay que tener cuando uno lee la escritura. Acá he puesto un ejemplo de cómo en el libro de Isaías,
uno puede encontrar un tipo de lectura histórica, encuentra poesía, encuentra profecía, encuentra parábola, encuentra lenguaje figurado, encuentra proverbio. Miren, ahí está con sus referencias, mis hermanos. Puedes pausar el video y verlo y leerlo con calma. Normalmente los dos géneros literarios que más se usan son la poesía y la prosa. Entonces, siempre, casi siempre ha sido así. Entonces, cuando el autor sagrado, el escritor sagrado, se conoce como agiógrafo. Agiógrafo. Ya por ahí más adelante en otro estudio lo vamos a poner agiógrafo, agio, santo, ¿no? Grafo, escritor, de escritura. Agiógrafo. Ya el autor santo, cuando va a expresar emociones, por lo general lo hace en poesía, pero cuando va a hacer un pensamiento, cuando va a dar una idea basado en su intelecto, obviamente, lo hace a través de la prosa. ¿Ya? Entonces, hay una forma cuando uno lee, ve una narración nada más. Una narración. Y el autor no explica, no parcializa, el Espíritu Santo lo deja de un juicio de forma explícita ahí. ¿Ya? Por eso que hay algunas que dicen, entonces Rahab mintió, entonces Dios avala la mentira. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es una mala hermenéutica, es una mala exégesis. ¿Por qué? Porque está asumiendo algo que toda la escritura lo niega, lo condena, ¿me entienden? Y por algo que el autor lo narró. Y eso es lo bonito de la escritura, mis hermanos, porque los héroes de la fe, si tú lees si tú haces un análisis de los hombres de Dios, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer también, ¿no? Entonces, ves que Dios no solamente los presenta como hombres perfectos, sino que presenta sus errores también. Ya, presenta los errores. Por ejemplo, Noé se emborrachó, Moisés tenía mal carácter, Abraham era mentiroso, David fue adúltero y asesino también, y así podríamos mencionar los errores de cada uno. Y están ahí, mis hermanos, en la Escritura. Justamente, ¿no? Salomón dice, tuvo muchas mujeres, y muchas personas dicen, bueno, yo también puedo tener muchas mujeres. No se dan cuenta, pero hay un pasaje bíblico que dice que justamente esas mujeres lo llevaron a la idolatría a Salomón. Miren qué interesante, mis hermanos. O sea, la escritura presenta todos esos datos, mis hermanos. En la narrativa, en la narración, hay un juicio implícito. No se dice esto es malo, mira, pecó de esta manera. No lo dice a veces el autor santo, no lo está mencionando, pero hay un juicio, ¿de acuerdo? Ahora, el que el autor guarde silencio no quiere decir que esté aprobando esa actitud, simplemente lo está narrando y después uno se da cuenta de que hay una mala consecuencia por esa mala actitud, por esa mala decisión, por esa mala acción. ¿Ya? Cuando uno llega, por ejemplo, al libro de Hechos, Hechos es un libro doctrinal, es un libro del cual se puede hacer doctrina y ahí muchas denominaciones se encuentran y podríamos tener algunos problemas ahí, ¿no? Porque Hechos es un libro histórico, está contando la historia de los apóstoles. El libro completo, el nombre completo no se llama Hechos, sino se llama Hechos de los Apóstoles. Si tú te das cuenta, los 12 primeros capítulos habla de Pedro y del 13 hasta el 28 habla de Pablo. Y no solamente de ellos dos, también está Esteban, ¿no? Está otros autores por ahí, está Jacobo, está Pedro y Juan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero básicamente está Pedro, la mitad, y la otra mitad está Pablo. ¿Ya? Cuando uno hace un estudio en realidad vemos, un teólogo va a decir, en vez de Hechos de los Apóstoles, debería llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Pero ese es el nombre que se le dio, y es un libro histórico, es un libro narrativo. Entonces, cuando uno lee estos hechos, son normativos, o sea, son cosas que nosotros como iglesia debemos repetir, o solo son descriptivos. Y ahí entramos en ese dilema, ¿no? ¿Cuándo es normativo y cuándo es descriptivo? Por ahí de repente que lo vemos en el Nuevo Testamento, ahí vamos a ampliar. Para mencionar acá un punto, en Hechos 2, 44, 45, ¿no? Dice que los creyentes se reunían en un lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Eso lo debe hacer la iglesia ahora? ¿O no? Es un punto interesante. Hay que extraer el principio
y aplicarlo en la actualidad. Pero normalmente no estamos haciendo eso. Entonces hay que ver que este hecho sucedió en ese lugar, en Jerusalén. Porque hay que hacer un estudio del contexto o de lo que estaba pasando ahí. Vinieron de muchos lugares a la Pascua, presenciaron la crucifixión, la resurrección del Señor. Muchos ya no regresaron, se quedaron ahí, no tenían dónde quedarse. Jerusalén era un realmente lleno, tanto así que la gente hacía enramadas, ¿no? Para quedarse a vivir ahí. El mismo Señor Jesús no tenía dónde, hubiera tenido que hacer eso y no hubiera tenido dónde quedarse si no hubieran sido por sus amigos. Él cuando iba a esta fiesta se quedaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Lázaro, el que resucitó, eran sus amigos, se quedaba en su casa. Él y sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un hecho descriptivo. No se está diciendo que ahora la iglesia haga lo mismo. ¿Podría darse el caso en alguna iglesia local, algún tema así que se pueda? Sí se podría dar. Entonces, por eso les digo, hay que extraer el principio y aplicarlo a nuestro contexto actual. Ahora, cuando algo se repite a lo largo de los años, también se vuelve normativo, ¿no? En Hechos 20 dice que el primer día de la semana, o sea, el domingo, se reunían los discípulos para partir el pan, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pablo, en primera a los Corintios, escribiéndole a la iglesia en Corinto, ¿no? Le va a decir que cada primer día de la semana, o sea, el domingo, se reúnan, se paren, ¿para qué? Conforme haya prosperado, para que hagan una ofrenda, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que la iglesia se reunía los domingos. Entonces esto se vuelve un patrón que ha continuado a lo largo de los años. No lo impuso la Iglesia Católica Apostólica Romana, la religión católica no lo impuso el domingo. Fue una costumbre que se fue dando y se considera el domingo como el día del Señor. Esa es la interpretación. Y eso rompe muchas sectas que dicen que uno debe reunirse los sábados, porque así está establecido en el Antiguo Testamento. Pero hay que hacer un estudio bíblico en el Nuevo Testamento, que es lo que le corresponde, comenzando de Hechos y las epístolas, ¿no? En base a eso vemos que es el domingo. Entonces yo no sé por qué tanto problema, tan sencillo que es la cosa. Acá está. Así es, no es un tema que rompe el sábado, porque a veces decir hay que reunirnos el sábado y no el domingo nos vuelve ya más bien un tanto judaizantes, el cual va a ser condenado por el apóstol Pablo, un error condenado por el apóstol Pablo en la carta o la epístola a los Gálatas. ¿Ya? Miren, se dan cuenta que cuando uno comienza a estudiar tiene más claridad, más visión. Acá hay un problema, pero es sencillo de resolver a la luz de la Escritura. Esa es la hermenéutica, mis hermanos, mi amigo, que si recién estás viendo este estudio y te está gustando, te está captando la atención, qué bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, uno de los primeros impulsos que tiene es conocerle más. Y la única forma de conocer a Dios es a través de la Escritura. Ese es un impulso natural, es como un bebé. El bebé cuando nace busca el pecho de su mamá porque quiere leche, quiere alimento. Así es un cristiano. Cuando un cristiano viene a Cristo, nace de nuevo, el Señor hace esa obra maravillosa de salvación en el inconverso y viene a Cristo, el instinto natural, el deseo natural es conocerle. ¿De acuerdo? Quiere buscar el pecho de la mamá como el bebé. Vamos siguiendo la analogía del bebé. Si este bebé no quiere tomar leche, no busca el pecho de su mamá para alimentarse, dos cosas están pasando. Uno, que ese bebé está enfermo. No quiere tomar leche, está enfermo. Y una más grave es que ese bebé, espiritualmente hablando, no haya nacido. Si tú no tienes ese impulso de querer conocer más a Dios, algo está pasando. O estás enfermo espiritualmente o no has nacido de nuevo. El otro impulso que Dios, que sale en nuestra alma, nuestro espíritu vivificado, es querer servirle. Es querer servirle. ¿Ya? Ahí te dejo para que lo medites. El criterio permanece, más no lo cultural, ¿no? Hay un teólogo, gran teólogo llamado John Stott.
este gran teólogo, ya pasó a la presencia del Señor, hacía una analogía con un bebé, ¿no? Un bebé. El bebé dice que lo están bañando y termina de bañarse y botan al bebé y botan el agua y se quedan con la tina, ¿no? Hay otra que bañan al bebé, botan al bebé y botan el agua, desechan todo, ¿no? Pero ¿cuál es lo correcto? Es que uno se quede con el bebé y bote el agua, ¿no? Eso es lo correcto. Entonces, haciendo una analogía con que uno debe quedarse con el principio bíblico y traerlo a aplicación y dejar de repente lo cultural, lo que pasó en aquel entonces o lo que movía en ese entonces a la cultura. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿ya? El criterio que hay que aplicar. Bueno, ya Dios permita que sigamos avanzando ahí. A ver, Job, ¿no? Por ejemplo, el libro de Job. ¿Cómo era el contexto en el tiempo de Job? ¿Job dónde está? Cuando uno se mete a la escritura, a la investigación, al aprendizaje de la escritura, nos damos cuenta que el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis en relación a escritura. El libro más antiguo que fue escrito en la escritura, en la Biblia, es Job. ¿Y Job dónde está ubicado en la historia bíblica? Job está ubicado más o menos en la época de Abraham. Abraham, ¿no? En esa época, o sea, Job era más o menos contemporáneo, si es que no un poquito antes que Abraham, ¿no? Abraham que vivía en Ur, en un lugar politeísta, un lugar pagano. Entonces Job es maravilloso porque Job no tiene la Biblia como la tienes tú, no tiene ni siquiera el Antiguo Testamento, no tiene ni el Pentateuco. ¿Por qué? Porque si estamos ubicando a Job, miren qué bonito esto, mi hermano, qué bonito. Si no te estás deleitando con este estudio y quieres irte y ya te aburriste, definitivamente que tu recipiente espiritual está muy, muy pequeñito, debes ampliarlo y eso demanda disciplina. Cierro paréntesis. Job, mi hermano, es maravilloso porque si está ubicado en el contexto, en el tiempo de Abraham, entonces, mira, Abraham cautivé, ¿no? Sus hijos, las 12 tribus, José, la esclavitud en Egipto, aparece recién Moisés. ¿Se dan cuenta? Es como que Abraham está más o menos 2000 años antes de Cristo y Moisés aparece unos 500 o 600 años después, el cual va a escribir Génesis y todo lo demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Job no tenía la escritura. Job no tenía ni el Pentateuco, pero un hombre que adoraba al Dios verdadero, al Dios viviente, al Dios único. ¿Te das cuenta? Lo maravilloso de Job. Miren, y en Job, mira, te doy un dato así curioso, ¿eh? Solamente para despertar tu curiosidad bíblica. Job, entendemos que Job debe haber recibido por tradición oral, ¿no? Algunas cosas que pasaron en el diluvio o antes del diluvio. Si tú lees Job 41, si mal no recuerdo, 41 a partir del 10, creo, 41:10, va a hablar de un animal, que es como el representante de los animales. Es un animal muy grande, muy fuerte, muy poderoso, llamado Behemoth. Ya cuando ves la descripción que está haciendo Job de este gran animal, algunos teólogos, algunas Biblias de estudio lo traducen como que está describiendo a un rinoceronte o a un elefante. Pero ese es un error también, mis hermanos. Porque ahí muy claramente, lo lees, te animo a que lo leas, dice que su cola es como un cedro. Así de fuerte como estos árboles cedro, así es su cola de grande y de fuerte. Bueno, y un elefante no tiene la cola así, pues mis hermanos. La cola del elefante es una colita chiquitita, es un rabito. Entonces, si no es un elefante, no es un rinoceronte, ¿qué es este animal? Es un mega animal. Entonces estamos hablando, miren, cuando uno hace el estudio, nos estamos dando cuenta que está describiendo a un dinosaurio. Y alguien por ahí me dijo, hermano, pero ahí debería decir dinosaurio. Pero que la palabra dinosaurio como tal fue nombrada en 1800.
O sea, es un anacronismo. No va a estar ahí, pues. Y no solamente describe a Behemoth como un mega animal, sino también una bestia marina, que es Leviatán. Leviatán en el contexto de animal, ¿de acuerdo? Es una bestia marina, es como un dinosaurio marino también. Léelo, búscalo ahí en Job. Job es, mire, todo lo que estamos sacando solamente ubicando a Job en su contexto cultural. Mire cuántas características salen de este estudio y uno queda maravillado con lo que está pasando acá, ¿no? Y lo que pasa en las esferas espirituales que Job nunca se entera. Pero Job, Dios había puesto su confianza en Job. Job era un hombre fiel. Miren qué interesante, y acá te doy otro punto de reflexión bíblica, es porque nosotros como hombres confiamos en Dios, ponemos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces yo pongo mi confianza al 100% en Dios, en la fidelidad de Dios, porque Dios siempre es fiel. Pero eso al revés podríamos plantearlo de esta manera. Si nosotros como hombre ponemos nuestra confianza al 100% en la fidelidad de Dios, Dios podría, y esto lo hago personal, Dios podría poner su confianza en tu fidelidad. Tú puedes ser muy religioso, tú puedes ser muy cristiano, muy devoto, tú puedes ser muy cumplidor de toda tu religión, pero ¿realmente eres fiel? Dios podría decir, ahí está mi hijo Jorge, ahí está mi hija María, ahí está mi hija Claudia, ahí está mi hijo José, como te llames, tú que estás viendo el video. Podría decir Dios, pero no has contemplado a mi siervo, y ponle tu nombre, como dice de Job. Miren qué maravilloso, mis hermanos. Bueno, no podemos parar más, tenemos que avanzar. Epístola carta. Algunos hacen diferencia, ¿no? Epístola carta para nosotros sinónimo. Pero desde una perspectiva, de repente bíblica, podríamos decir que una carta es puntual para alguien. Una carta es puntual para un lugar. Ya, pero cuando se habla de una epístola habla de que esa carta debe circular. La leen acá, lo deben leer allá, lo deben leer allá, lo deben leer allá, todos los que están involucrados ahí. Por eso, por ejemplo, la epístola a los Gálatas. Gálatas no es un lugar como una ciudad o una aldea. Gálatas es una provincia romana. Y en esa provincia romana habían muchas iglesias o algunas iglesias como la de Listra, la de Iconio, la de Antioquía de Pisidia y otras más, ¿no? Entonces eran varias iglesias que estaban en la provincia de Galacia, ¿ya? ¿Cómo lo sé? Estudiando la geografía, ¿se dan cuenta? Qué bonito. Ya uno tiene a la iglesia a los corintios. La epístola a los corintios. Dice, ¿dónde está Corinto? Corinto está en un contexto bastante griego, un contexto cultural bastante griego. Entonces, uno cuando estudia se da cuenta a quién se está dirigiendo. Maravilloso el estudio bíblico, mis hermanos. Por ejemplo, la epístola a los filipenses, a la iglesia en Filipos, ¿no? La iglesia en Filipos. Filipos o Filipo, como en español, la iglesia en Filipo es una iglesia que Pablo le escribe, y Pablo le dice, por ejemplo acá Filipenses 4:4 que he puesto ahí, regocijaos en el Señor siempre. Miren qué bonito, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y no solamente se queda ahí Pablo, porque les vuelve a decir, otra vez les digo, regocijaos, ¿no? Como que marca eso. Es una epístola de gozo. Y la iglesia en Filipos era una iglesia pobre, mis hermanos. Hay tanto de hablar de la iglesia en Filipos. Era una iglesia pobre, que pasaba necesidad. Por eso que gozo y felicidad no es lo mismo. Gozo y felicidad no es lo mismo. Felicidad está ligado a nuestras emociones de acuerdo a lo que me pasa. Me pasó algo bueno, estoy feliz porque me pasó algo bueno. Pero el gozo no, porque yo puedo estar triste, yo puedo estar en pérdida, yo puedo estar en cualquier mala situación, pero mi corazón está lleno de gozo.
¿Se dan cuenta? Ese es el gozo. Entonces, ese es el gozo que tenía la iglesia en Filipo, porque era una iglesia pobre. Cuando Pablo va a Filipo y le dice, Pablo venía recolectando una ofrenda, levantando una ofrenda para llevarle a la iglesia en Jerusalén, ¿ya? Que estaban pasando necesidad. Entonces, mira, estaba en Filipo, y cuando llega a Filipo, Pablo piensa y dice, bueno, miren señores, hermanos de Filipo, a ustedes los voy a exonerar, ¿no? Estoy parafraseando, ¿ya? Los voy a exonerar de esta ofrenda que estoy levantando para nuestros hermanos en Jerusalén. No les voy a pedir a ustedes nada. Y Filipo dice, Pablo, por favor, no nos hagas esto. ¿Cómo tú nos vas a privar de este privilegio de poder ofrendar para nuestros hermanos allá? ¿Se dan cuenta? Era una iglesia pobre, pero ellos querían participar de esa ofrenda. Y miren otro dato más sobre Filipos, mis hermanos, porque cuando Pablo escribe de gozo a los filipenses, Pablo le está escribiendo de mucho gozo, mucha alegría, y le está escribiendo desde la prisión. Pablo está en una prisión en Roma, está encarcelado, y les escribe, ¿no? De gozo. Y miren qué interesante, porque le escribe a consecuencia de que le habían mandado una ofrenda a los filipenses a Pablo. Y le escriben, le dan esta ofrenda, Pablo está escribiendo después de 10 años de haber estado fundado la iglesia en Filipo. Después de 10 años. Mira, estamos haciendo hermenéutica y exégesis así sobre la marcha nomás, ¿ah? O sea, ¿qué quiere decir? Que esta iglesia pobre, mis hermanos, siempre durante ese tiempo, mira, habían pasado 10 años y seguían ofrendando al ministerio del apóstol Pablo. Una iglesia pobre, preocupado. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro hermano Pablo? Ah, está en Éfeso. Mándale esta ofrenda. Y le llevaban esa ofrenda. ¿Dónde está nuestro hermano Pablo? ¿Dónde está? Está en Antioquía, está en Listra, está en Atenas. Llévenle esta ofrenda, ¿se dan cuenta? Siempre, mis hermanos. Por eso que la Escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y esto lo disfruta hasta el inconverso, mi hermano. Porque cuando el inconverso a veces da una ofrenda, una propina o una limosna, ¿no? Alguien que lo necesita, siente esa paz en su alma, ¿no? Siente que ya le van a salir alas, o se siente tan maravillado de poder haber ayudado a un pobre, ¿no? Entonces, nosotros los creyentes, con mucha más razón, mis hermanos, porque sabemos de que nosotros al hacer eso enviamos tesoros al cielo. Y podríamos sacar muchas lecciones de esto, pero tenemos que avanzar. Entonces es importante bosquejar el libro, ¿no? Bosquejar el libro, hacerle bloques, hacerle párrafos, que tome sentido. Acordémonos de que antes no habían versículos, capítulos, entonces sacarle los versículos, capítulos, sacarle los títulos y hacer un bloque y comenzar a sacar las ideas en bloque, ¿no? A analizar las frases, las palabras. Las palabras aisladas solas pueden desviarnos del contexto en el cual están. Por eso que cuando uno dice, y esta palabra en el griego dice tal cosa, hay que hacerlo con mucho cuidado, mis hermanos, predicadores, estudiosos, pastores, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque nos podría llevar a una mala comprensión o una mala explicación de lo que realmente esa palabra quiere decir en esa frase, en ese párrafo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces las palabras varían de acuerdo al contexto, hay que estar atento a eso, ¿ya? Porque muchas palabras incluso tienen un significado teológico. Fíjense en esta lectura, mira, vamos a hacer un poquito de hermenéutica, un poquito de exégesis. Dice Ezequiel 44:5-6, dice, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová. Esta casa de Jehová se está refiriendo al templo. Miren, casa de Jehová, al templo, y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario, ¿no? ¿Se dan cuenta? En el contexto se está refiriendo aquí al templo. Versículo 6, el siguiente versículo dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. ¿Quiénes son estos rebeldes de la casa de Israel? Esta casa de Israel, que es lo parecido al de ahí arriba, ya no se refiere al templo, se refiere
a la nación de Israel. Los rebeldes de la nación de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. ¿Se dan cuenta? Esta casa es la misma palabra en el hebreo. Bayit es la misma palabra en el hebreo, pero en el contexto tiene diferentes significados. ¿Se dan cuenta? La misma palabra, pero de acuerdo al contexto tiene diferentes significados. Por ejemplo, Pablo dice, escribiendo justamente a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, pero el hombre natural, o sea, el inconverso, el hombre natural es el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿no? Ya habló del hombre natural, el hombre inconverso, ahora va a hablar del creyente. En cambio, dice el creyente, el hombre, ¿no? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ya? En el siguiente versículo, ¿no? En el capítulo, en el siguiente versículo, dice en 1 Corintios 3:1, ahí seguido nomás, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Miren, acá la diferencia ya no es entre el inconverso y el creyente, sino en este versículo está haciendo una diferencia entre el creyente maduro y el creyente inmaduro. ¿Se dan cuenta? La misma palabra en el griego, neumáticos. Esa es la palabra en el griego, neumáticos. Viene de neuma es espíritu, ¿ya? Neuma es espíritu. Y carnales, sarquicos, viene de sarx, de carne, ¿ya? En el griego. Acá hay otro, ¿no? Timoteo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que ya un hombre acá en la tierra, en esta condición, ¿puede ser perfecto? No. El hombre muere imperfecto, pero Dios ha comenzado una buena obra y la va a terminar en el día del Señor. El hombre no puede llegar a la perfección. ¿De acuerdo? Pero ahí está diciendo que el hombre de Dios sea perfecto. Por eso que el autor sagrado, el agiógrafo, en este caso Pablo, escribe y dice enteramente, o sea, perfecto. ¿Perfecto en qué relación? ¿En qué sentido perfecto? Es que está enteramente preparado para toda buena obra. O sea, lo que humanamente el hombre puede hacer en perfección, o sea, en base a su esfuerzo, lo puede hacer, a eso se refiere. En eso nos ayuda la escritura, en ese tipo de perfección. Nos va capacitando, nos va perfeccionando. Pero perfección en sentido pleno, no. En toda buena obra, en las cosas que humanamente podemos hacer. ¿Te dan cuenta? En Mateo también dice, ¿no? En Mateo 7, si mal no recuerdo, sean perfectos como su Padre es perfecto, ¿no? Eso es lo que está, se hace una traducción de repente un poco más parafraseada, puede decir, vayan siendo perfectos así como Dios es perfecto. Vayan caminando hacia la perfección, no a la degradación o a la depravación, no, sino cada vez mejoren. Eso es lo que está diciendo. Y eso nos ayuda pues a veces a buscar en diccionarios, en léxicos, ¿no? En otros lugares, otras ayudas que ahora hay ayudas informáticas maravillosas, ¿no? Ahora hay que tener cuidado con la etimología. A veces uno estudia la etimología, como le digo, y no tiene nada que ver con lo que está diciendo en el contexto que se está leyendo, ¿de acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con eso. Es importante conocer la gramática. Sobre todo, primero, la gramática tuya, ¿no? La gramática de tu idioma. En este caso, nuestra gramática española o castellana, ¿no? Nuestra gramática en español. Los verbos, los gerundios, los pronombres, el estado de los tiempos del verbo, el estado de todas esas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para cuando uno estudia el idioma, en este caso el griego o el hebreo, entienda realmente, ¿no? La gramática en el sentido que se está expresando, en el tiempo que se está leyendo, y eso implica la lexicografía, la sintaxis, la gramática, la morfología, ¿no? Por ejemplo, Efesios 1.3 dice, el Padre, ¿qué está diciendo en 1.3? En Efesios 1.3, el Padre nos bendijo, nos bendice o nos bendecirá. ¿En qué tiempo está esa bendición? Y nos vamos a dar cuenta que, te lo dejo como tarea, ¿en qué tiempo está?
¿no? Te lo dejo como tarea si lo quieres hacer. Vamos terminando, mis hermanos, vamos terminando. Y hay dos vertientes en cuanto a lo que es la teología, ¿no? Que lo menciono porque implica mucho en lo que es la interpretación bíblica. Una es la teología del pacto y otra es la teología del dispensacionalismo. Ya ambas tienen sus propias características, ambas dicen que uno, incluso sus variantes dentro de ellas, ¿no? La teología del pacto dice que hay dos caminos, dos pactos, mejor dicho. Hay otro que dice que son tres pactos. El dispensacionalismo habla de dispensaciones, de bloques, cómo Dios trata con el hombre, ¿no? Comenzando con Adán, después en la ley del hombre, después con Abraham, después con Noé, después con Moisés, y así sucesivamente, y vamos viendo cómo el hombre, el representante van fracasando, pero Dios trata con ellos de diferentes maneras a lo largo de la historia, y vemos una interpretación progresiva. En la teología del pacto también tiene sus características. Hay una tercera que es muy antigua, al igual que la teología del pacto, que ha nacido, pues toma un poquito de cada uno, pero no ha participado mucho en la discusión de ambos, ¿no? El punto es básicamente la relación entre Israel y la iglesia. Yo tengo un estudio acá en YouTube, también lo puede buscar, sobre la teología del pacto y dispensacionalismo, donde explico un poquito más. Entonces, son diferentes Israel y la iglesia, y básicamente lo que va a interferir o variar la interpretación es en relación a la soteriología y la escatología. La soteriología, la doctrina o el estudio de la salvación, y la escatología, el estudio de los tiempos finales. ¿Ya? Entonces, en relación a la salvación, por ejemplo, los judíos tenían un hijo, y ese hijo automáticamente venía a ser ya un descendiente de Abraham y heredero de las promesas de Dios para con ellos, ¿sí? Entonces, en relación al creyente en la actualidad sucede lo mismo, que quiere decir que yo tengo mis hijos, van a ser creyentes en automático. No es aplicable. Por eso que se bautiza, la circuncisión reemplaza el bautismo. Es lo mismo, o sea, en la actualidad el bautismo reemplaza la circuncisión. ¿Es así o no? ¿Es lícito o está bien bíblicamente que bauticemos a bebés? Muchas iglesias cristianas no lo hacemos bajo el criterio de que alguien tiene que hacerlo en obediencia y entendiendo lo que es el bautismo, ¿no? El testimonio del bautismo. Entonces, pero hay algunas denominaciones que sí bautizan bebés, ¿no? Increíble, en los cristianos lo hay. Y es justamente en base a este tema, ¿no? Hay muchos teólogos que han sido de la teología del pacto, se han pasado al dispensacionalismo, y hay otros que han sido dispensacionalistas que han pasado a teología del pacto. Hay muchos que están dentro de una denominación que está muy ligada a la teología del pacto, pero sin embargo son dispensacionalistas. O sea, hay de todo un poco, y eso es lo interesante y lo bonito. Y tendríamos que hablar de la escatología, del milenio, de la tribulación, del arrebatamiento, que se habla mucho. Si las promesas son literales se cumplen en Israel o se cumplirán en la iglesia, son literales o no. Por ejemplo, la teología del pacto, su interpretación o su interpretación bíblica es muy literal, ¿no? Salvo cuando llega a estos puntos de Israel y la iglesia, ¿no? O el bautismo o de escatología, que se vuelven un poco más alegóricos, ¿no? En cambio, el dispensacionalista es más literal en la interpretación de que el milenio es milenio, son un reino de 1000 años, etcétera, etcétera, ¿no? Es un estudio, ahí te lo dejo para que tú profundices un poquito más. Lo bueno de esto, lo importante, es que no afectan doctrinas fundamentales, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Tú eres un creyente que le ha rendido tu vida a Cristo, y tu línea teológica va por la teología del pacto, y tienes otro hermano que es igual, le ha rendido su vida a Cristo, pero su línea teológica va por dispensacionalismo. Entonces no los hace diferentes, no los hace primos, ¿no? No los hace primos, siguen siendo hermanos en Cristo, ¿de acuerdo? Porque no ha afectado doctrinas fundamentales, ¿ya? De la cristología, la Trinidad, de la salvación, etcétera, ¿no? Son doctrinas fundamentales que no han sido afectadas. Entonces somos hermanos en Cristo, ¿ya? Somos hermanos en Cristo. Pero lamentablemente, entre denominaciones o este tipo de corrientes teológicas, nos entrampamos en discusiones, hasta en peleas, ¿no? Peleas muy fuertes, mis hermanos, que no deberían darse, porque el Señor dijo
¿Cómo conocerá el mundo de que son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. Y eso lo rompemos, mi hermano, lo rompemos tan fácilmente y muchas veces usados o asusados por el enemigo de nuestras almas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Mientras no se rompa ninguna doctrina fundamental y no se convierta en una secta o una religión, somos hermanos en Cristo, ¿de acuerdo? Y lo importante a veces es que se han acercado un poquito, ¿no? Se han acercado en el tiempo, se han acercado un poquito al otro. Y todo esto, mis hermanos, se debe mucho al tipo de interpretación o reglas y normas de la hermenéutica y la exégesis que se hace, ¿ya? Hay versículos para ambos, pero hay que acercarnos a la Escritura con humildad, mis hermanos, ¿ya? Buscando escuchar la voz y no lo que yo ya creo o tengo en mi cabeza, con humildad, mis hermanos. Así nos debemos acercar a la Escritura para escuchar la voz de Dios. Muy bien, ahí nos vamos a quedar, ahí están las actividades que tenemos que realizar, las lecturas, los libros que tenemos que memorizar y el versículo también que tenemos que memorizar, que es 2 Timoteo 2:15. ¿De acuerdo? Dios le bendiga, fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.